Hola a todos, bienvenidos a un evento más, a un video más. Y esta semana vamos a explorar algunos temas esenciales de nuestro bienestar mental. Vamos a abordar un tema bastante controvertido, que son las actualizaciones que hay con respecto a el trastorno del déficit de atención y la posible no existencia de este trastorno. ¿Realmente es un trastorno neurológico o estamos malinterpretando y caracterizando estos síntomas? Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir un poquito hoy desde la evidencia. Antes de comenzar, te pido que pienses en alguna ocasión si es que te ha ocurrido algo de lo que voy a escribirte ahora. Tal vez te cuesta mucho concentrarte, tal vez tu mente es un continuo como de ida y de regreso, o que estás entre el aburrimiento y el agobio. Tal vez estás disperso, tal vez sientes que no hay una manera de centrarte en una sola cosa, que no necesites tener que hacerlo, ¿no? Tal vez se te suben las emociones con demasiada facilidad, tal vez te sientes irritable o estresado y te das cuenta de que has cometido errores, ¿no? Como que vas a algún lugar y de repente no sabes a qué ibas, como que escribes algo que estabas pensando, ¿no? Sin querer tenías que escribir una cosa y escribes otra. Tal vez se te van las fechas, olvidas algunos eventos, ¿no? Tal vez te quedas como en alguna noticia o en alguna situación que escuchaste, que incluso la puedes soñar, ¿no? Tal vez te quedas en el teléfono y no sabes ni para qué abriste el teléfono cuando estabas realmente realizando alguna otra actividad. Pasas mucho tiempo tal vez en el interior de tu cabeza y al mismo tiempo estamos desconectados de todo lo que sucede alrededor. Tal vez te descubres dando vueltas a las cosas, a las conversaciones que han pasado o a las cosas que te hubiera gustado decir que en ese momento no supiste por qué no las dijiste y dijiste, ahora ya sé lo que debí de haberte contestado en ese momento o cómo lo podrías haber dicho mejor, ¿no? Todo esto tiene que ver con una sola cosa y es la atención, ¿no? No es depresión, no es ansiedad, son malestares relacionados con no poder poner atención. Si te sientes envuelto como en esta nubla cognitiva, entonces eso se llama una atención disminuida. Ver las cosas como si no pudieras ver del todo claro. Si sientes que estás como ansioso o preocupado o que tus emociones te abruman, también eso se llama atención secuestrada o por un secuestro amigdalar, ¿no? Si te resulta imposible concentrarte y pasar a la acción o ponerte a trabajar algo urgente, entonces eso también se llama como atención fragmentada. Y tal vez si te sientes desconectado de los demás, tal vez es que estás con una atención dispersa. Todos estos tienen y hablan de lo que entendemos por la atención, que son muchas distintas formas de poner atención, que no vamos a tratar de profundizar tanto en este video, pero es la fuerza, ¿no? Este gran motor, este filtro que ponemos que moldea nuestra vida, que es lo que da sentido a nuestra vida y que prácticamente aquello en lo que ponemos nuestra atención es donde ponemos el foco y aquello que creamos como parte de nuestra realidad. Por lo tanto, la atención determina lo que aprendemos, lo que percibimos, lo que recordamos, ¿no? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Si no hay memoria, si no hay atención primero en algún punto. Tiene que ver también con qué tan reactivo estés con lo que sientes, tiene que ver también con las decisiones que eres capaz de tomar y qué acciones puedes tomar en relación con esto. Cómo interactúas con los demás también tiene que ver con la atención, con los sesgos atencionales que ponemos. Y claro, también tiene que ver con qué tan realizados nos sentimos, qué tan plenos nos sentimos, qué tan conectados a la vida nos sentimos. Fíjate cómo utilizamos el lenguaje y cómo decimos, préstame atención, ¿no? Me podrían prestar un poco de su atención, ¿no? Es como, les pido un momento de tu atención. Es algo que de alguna forma le pedimos, le rogamos, le suplicamos un poco a veces, incluso a otros, porque es esta llamada a la atención. De hecho, así se llama cuando yo te invito y digo, suscríbete a mi canal, ¿no? O dale like o compra. Todo el tiempo estamos siendo llamados a la atención, no solamente para que ejecuten algo, sino nosotros todo el tiempo se nos está pidiendo también esa idea de quiero tu atención por aquí, quiero tu atención por allá, nos llaman a la atención. Y también es algo que no se puede
que hoy nos roban, ¿no? De alguna forma nos secuestran la atención, pero es que es algo muy valioso que al final del día tú puedes decidir si a qué le determinas esa atención. La atención es algo muy, muy frágil en el sentido de que se puede ir en un segundo, pero al mismo tiempo es una gran fortaleza y sobre todo lo más importante acá es que también es algo que se puede ir entrenando, ¿no? Que no es solo que alguien venga y te quite o te pueda robar realmente la atención. Y por lo tanto es algo que tú deberías de atesorar como algo muy valioso. La falta de atención en realidad siempre ha existido, no es algo que sea nuevo y que de repente parece que es como el problema del siglo. Y sí, es un gran problema, es una gran problemática. Sin embargo, no es algo nuevo, ¿no? Desde que nace la vida, los grandes monjes en algún momento en la historia siempre han registrado la problemática que tienen para concentrarse, ¿no? Centrarse en una sola cosa y como hay tantas opciones, tantas posibilidades, esta mente de la loca de la casa, como llaman algunos budistas, o el mono disperso, como llamaban algunos otros filósofos, siempre ha existido ahí. Sin embargo, nunca ha sido tan importante que prestemos atención a cómo se nos está robando la atención y a nuestra falta de concentración como lo es ahora. Para empezar, veamos qué es el déficit de atención o qué es lo que se conoce como un trastorno de déficit de atención. Y por déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los apellidos, ¿no? De los títulos que le puede poner, hay varios subtipos que ya hemos hablado en el pasado, que te invito a que cheques en el pasado. Este es comúnmente un diagnóstico, ¿no? Es un conjunto de síntomas, de signos que se le asigna este nombre que engloba todos ellos y que se utiliza como como un diagnóstico médico que se le da en niños, pero que también se da en adultos. En adultos probablemente lo tengamos mucho más normalizado porque hay varias formas y varias cosas en las que nuestra atención está segmentada, está dividida y cómo se ve eso en los adultos. Sin embargo, parece que en niños es cuando más se centra en es un problema y es médico y tenemos que atenderlo y se les da un medicamento que se tiene que cumplir. Es decir, como adultos parece ser como un título más de lo que puedes tú tener, pero cuando eres niño parece que es un encasillamiento de quién eres, ¿no? Una patologización, de esa no puedes poner la atención. Y en este sentido es, sobre todo en los niños, cuando tradicionalmente se ha visto y se le ha planteado una base biológica con factores genéticos, neurológicos, que es lo que desempeña prácticamente el papel central de esto. Pero aquí vamos a ir viendo cómo esto no es del todo real. Hoy en día, en realidad, más o menos el 30% de los niños reciben este diagnóstico, trastorno de déficit de atención. Se ha ocupado de manera tan común que es como tachar a alguien de déficit de atención es como decirle que antes a las mujeres que eran histéricas, ¿no? O que tienes depresión. Es algo que se suele decir, que ha pasado a ser como el lenguaje común y que eso trae varias situaciones conflictivas de por medio. Pero realmente tienen un diagnóstico, es decir, alguien médico, alguien con un sujeto supuesto saber, viene y le adjudica este diagnóstico a estos niños sin tomar en cuenta muchos factores que están ahí relacionados. Hay muchos expertos que sostienen que el TDA es un trastorno muy bien definido, ¿no? Pero también hay muchas críticas con respecto a este diagnóstico y sobre todo a su tratamiento. Algunos hablan de una sobrediagnosticación, ¿no? Que también ya lo hemos abordado en otros episodios en un podcast específico que se llama La medicalización de la sociedad y como incluso por épocas ha habido diferentes modas con respecto a los diagnósticos y que esto parece como que altera mucho la percepción, la estadística que hay al respecto. Y también tal vez la definición se ha ido como ampliando mucho más, donde todos cabemos en algún diagnóstico de estos, y en especial con los trastornos que tienen que ver con las expectativas de un comportamiento que son muy específicas. Hay muchas investigaciones, sobre todo las más recientes, que sugieren que estos factores ambientales juegan un papel mucho más importante, más significativo de lo que antes se pensaba, sobre todo
en la infancia. Algunos de estos factores tienen que ver con el estilo de vida, la tecnología. La tecnología podemos hablar de la alternancia o el multitasking, que en realidad sabemos que no existe, ¿no? Del sistema educativo, de problemas también en los factores sociales y económicos, la omnipresencia de todos estos dispositivos electrónicos que tenemos todo el tiempo, ¿no? Del sistema educativo que es muy rígido, que entonces si te paras de tu asiento eso significa que ya tienes hiperactividad, ¿no? También de un sistema educativo que está tan saturado que necesitan como gendarmes en la escuela, que no aplica para los comportamientos y lo esperado de los niños hoy, que sigue siendo bastante incongruente con un sistema de educativo que ya no está a la vanguardia de los, no solamente de los tipos de niños que hay hoy, sino de un ambiente futuro en el que no van a encajar estos niños, ¿no? También, sobre todo, mucho énfasis en el estrés familiar que puede contribuir de manera muy significativa a todos estos síntomas que están típicamente o tradicionalmente relacionados con el trastorno de déficit de atención. Hay un libro muy interesante, hay varios libros acerca del TDAH y las nuevas investigaciones de la atención, el valor de la atención. Hay varios de los más recientes que te invito a que puedes checar, donde hablan específicamente de toda esta visión que es radicalmente diferente a lo que comúnmente se hablaba del trastorno de déficit de atención, ¿no? Gran parte de esto que entendemos hoy como trastorno de déficit de atención, hoy se puede entender como una respuesta natural y adaptativa a un entorno que está muy fragmentado, que es muy demandante y donde constantemente vivimos en un estado de alerta. Según varios estudios de los que se habla en estos libros, se ha demostrado, en específico uno, donde este estudio neurológico se hace en el nacimiento y se determina y se hace un seguimiento de estos niños durante un par de años y se determina qué es realmente, si se puede predecir de acuerdo a las imágenes de estos cerebros desde el nacimiento a cuando empiezan a ser diagnosticados con trastorno de déficit de atención, si se puede diferenciar y se puede predecir de estas imágenes con respecto a los niños que van a desarrollar un trastorno de déficit de atención. Y lo que se ha encontrado es que no hay una forma de decir a la hora de nacer, biológicamente tú estás predeterminado para tener un trastorno de déficit de atención. Por lo tanto, podemos quitar este peso tan esquemático de porque tú eres así, entonces así, ¿no? Es decir, este pensamiento que todavía resulta y que es bastante antiguo de un positivismo en la ciencia, donde hay una cuestión lineal causal, ¿no? Donde no hay una cuestión de complejidad, de cuáles son los múltiples aspectos que se pueden dar, que van sumando, ¿no? Para que entonces se pueda presentar cierta enfermedad, ciertas condiciones que desarrollen esta situación. Entonces, esto habla de cómo no sirve de nada tener información de un principio de la vida de un niño, porque eso no va a determinar si van a desarrollar problemas graves como adolescentes o como adultos. Entonces, eso invita a pensar qué es lo que sí contribuye a que todos estos niños hoy estén teniendo este diagnóstico y sobre todo cómo podemos trabajarlo, qué es lo que podemos hacer para apoyar mejor a este entorno, ¿no? Y lo que esto nos da es algo, no es nada nuevo, no es algo que ya conocemos como la epigenética, la importancia del factor ambiental en nuestros genes, ¿no? ¿Qué es lo que prende o activa? ¿Qué es lo que activa o desregula ciertas codificaciones en los genes que aunque esté escrito ahí, hace que se presenten o no se presenten y que es el entorno, el contexto? Mucho hay que cuestionar también acerca de la medicalización que hay, que por supuesto hablamos de una economía detrás de cada farmacia, desde quién decide qué enfermedades se van a investigar, ¿no? Y por lo general sabemos que las enfermedades que más se investigan y sobre las que más se apoya son aquellas que van a dejar más clientes, ¿no? No van a estar hablando de las enfermedades que probablemente son 1% de las más raras que casi nadie va a pagar, porque son estudios que aunque sean muy importantes para el grupo de la humanidad, son tan poco estadísticamente significativos que no van a tener una población que los compre, ¿no? Hay una cuestión económica de poder, de qué es lo que queremos que se haga, qué es lo que queremos que se venda. Sino también hay toda, sin duda, ¿no? Esta mafia de poder, de
detrás de las farmacéuticas, detrás de las patentes, detrás de las combinaciones únicas. Hay una película muy interesante que puedes ver en Netflix, donde hablan de cómo el proceso de vender un producto, ¿no? De vender un medicamento, mucho tiene que ver con el convencer a los doctores, el llevarlos a ciertos congresos, el que la empiecen a recetar, el que ganen algo en todo este proceso de recetar este medicamento. Es decir, hay todo un sistema atrás bastante complejo que, aunque por más filtros que se pongan en la federación, en la FDA, que es la federación que se encarga de todos estos medicamentos, no alcanzan a poder revisar de la manera en la que les gustaría y que nos gustaría y que nosotros deberíamos de exigir estos medicamentos, ¿no? Muchos de estos medicamentos se lanzan con muy pocas pruebas y sobre todo con muy pocas pruebas a largo plazo. No hay suficiente tiempo. Esta la gente lo que necesita es sacarlos al mercado y que se empiecen a consumir. Hay cierto también, y es muy importante, más allá de todas estas mafias que puedes revisar, pero no me creas, ¿no? Los medicamentos que son administrados a los niños, especialmente Ritalin y algunos otros que son de las más viejas generaciones, pero que todavía se siguen diagnosticando y se siguen recetando, o derivados de estos, pueden resultar más eficaces y algunos que pueden resultar que tienen grandes prejuicios para la salud. Por ejemplo, algunos de estos medicamentos se les dan también o son derivados de las personas que tienen adicciones. Entonces es muy contradictorio recetar un medicamento del que otras personas están tratando de limpiar, ¿no? Entonces, yo soy un adicto y voy a consumir esta droga versus yo soy un niño con TDAH y te voy a dar esta droga. Algunas de estas drogas, de estos medicamentos, porque al final son drogas, que se utilizan hoy en día para los niños con trastorno de déficit de atención, también se han empleado y se emplearon por primera vez en los soldados que iban a la guerra y que les daban este medicamento para generar lo que se conoce como un hiperfoco, ¿no? Un punto de un túnel, ¿no? Donde una visión de túnel se llama en español, donde solamente se pudieran concentrar en una tarea por largos periodos de tiempo para darte una atención muy selectiva. Pero también eso tiene un gasto neurológico muy importante, ¿no? Entonces, no solamente es que estos estimulantes hacen que la vida en contraste resulte tan aburrida que todo el tiempo quieran y necesiten más de este medicamento, ¿no? Que se agarren de repente discursos súper largos, monólogos, voy a decir monodiálogos, que se agarren de estos eventos donde no puedan tampoco concentrar la mirada, es decir, parece que es un medicamento, parece que es una solución, pero en realidad a largo plazo no sabemos qué efectos negativos pueda tener. Y tú pensarías que esos efectos negativos a largo plazo valen la pena si es que a corto plazo están teniendo grandes beneficios. Sin embargo, tampoco tienen grandes beneficios. Incluso por mejor que sea el médico psiquiatra que esté recomendando esto, que entonces en niños es un psiquiatra, pasan por varias pruebas, varios meses, incluso algunos años, con dar con la combinación adecuada para poder tener los efectos que necesitan. El medicamento y las medicinas que tenemos hoy son genéricas, son para la mayor cantidad de poblaciones, no son especializadas para una persona. Por lo tanto, tardan mucho en encontrar esa mezcla específica. Y mientras tanto, hay un proceso también emocional, familiar, que suele ser bastante desgastante, que también económicamente no siempre es rentable para todos y que aún dando con este medicamento ideal en esas dosis específicas, no siempre tiene... no solamente no se soluciona, ¿no? Sino que genera como una sensación de dependencia, sino que además no siempre tiene los efectos que más se necesitan. Muchas veces, como los antidepresivos, tienen efectos de solamente de sedación, de poder como bajarte el ánimo, y eso tiene una sensación de vacío emocional. Por lo tanto, muchos de los niños, cuando pueden, tienden a dejar ese tipo de medicamentos. Hay otras, por ejemplo, que habla de todos los daños que pueden existir en estos medicamentos, ¿no? Primero, desde un riesgo físico, donde hay evidencias que apuntan al consumo de estos estimulantes, donde se frena el crecimiento, se ha visto como en algo muy simple como la estatura, se ven afectados estos niños, sobre todo cuando son diagnosticados, que por lo general es aproximadamente a los 9 años, que va más o menos
con el tercero de primaria, cuando requieren funciones mucho más de estarse quietos, ¿no? De estar más concentrados. También hay otras donde se han advertido acerca de los riesgos que desarrolle problemas cardíacos porque son estimulantes. Y en general hay un riesgo que habla de fallecimientos, ¿no? Y en realidad simplemente, repito, es más no sabemos cuáles son los efectos tan a largo plazo. Hay algunas investigaciones en animales, ¿no? Por ejemplo, de cuando se les receta Ritalin, que es uno de los más viejos, en animales, que es lo equivalente a adultos en años, se habla como el cuerpo estriado, que es esto que comunica los dos hemisferios cerebrales, se encoge significativamente. Y eso también corregula no solamente con la comunicación, sino también con los centros de las recompensas. Por lo tanto, en vez de generar están afectaciones con la dopamina, por ejemplo. En vez de generar una sensación de mayor conectividad y de mayor comunicación, lo que genera es una mayor necesidad de y ser más propensos hacia la adicción, cuando en realidad los niños con trastorno de déficit de atención ya tienen problemas para corregular su atención y su impulsividad. Entonces, hay otros estudios también sobre cómo hay necrosis en el hipocampo que tiene que ver justo con la atención, y hablamos de una muerte cerebral, ¿no? De daños significativos en el cerebro. Repito, no solamente es que los efectos negativos, sino que los positivos tampoco ameritan tanto el uso. Algo también, por ejemplo, que se habla es de cómo cuando se piensa en estos estudios que se han hecho, por lo general se realizan en gemelos, y eso te da cierta sensación. Son en gemelos y son estudios longitudinales donde se compara la vida de estos gemelos, pero son gemelos no son idénticos, que pasan más tiempo juntos. Hay mucha diferencia entre ser gemelos idénticos y no idénticos. Psicológicamente tiene efectos distintos. Se habla que los gemelos que son idénticos tienden a pasar más tiempo entre sí, tener una relación mucho más estrecha, y por lo tanto también a ver y a vivir la vida de maneras mucho más parecidas entre sí, ¿no? Los gemelos que no son idénticos son como hermanos mentalmente hablando, solamente alcanzan, aunque sí tienen cierta similitud en el código genético, se parecen más a hermanos que a los gemelos que sí son idénticos. Entonces es más probable que los problemas de atención que lleguen a presentar no sean por los genes, sino que sean porque son tan similares, porque sus vidas son muy similares, ¿no? Entonces, en lugar de ver el TDAH como una situación que es individual, como un problema biológico, en realidad podemos pensar acerca de cómo podemos considerarlo como un problema de la sociedad, como un problema de los estilos de vida modernos que afectan nuestra capacidad de atención, y también como un problema social del entorno de estos niños. Entonces el TDA ya no es solamente una cuestión biológica, sino es una cuestión biológica del entorno ambiental, familiar, sistémico, del estrés social, ¿no? También se ha visto como los padres que están menos estresados, es decir, que tienen una red de apoyo mucho más grande y con mayor soporte, tienden a gestar y tienden a generar menos conflictos atencionales en los hijos, son menos proclives a generar y presentar un trastorno de déficit de atención. Es muy importante también destacar acá la importancia de la conexión humana, ¿no? De este impacto en el entorno social, y propone algunas alternativas a este diagnóstico tradicional, donde habla de cómo es más importante generar entornos más saludables, más equilibrados, que fomenten la atención y el bienestar. Y por lo tanto, hablamos del juego. El juego tiene grandes implicaciones. Tanto es así que la privación del juego tiene efectos en el desarrollo, en la atención. Cuando estás jugando tienes que seleccionar que estás jugando, ¿no? Tienes que centrarte en este momento. Tienes que hacer un juego de lo que se entiende como si pretender que hacer esta idea de vamos a jugar a que tú eres y que yo soy. Estamos pretendiendo ser otras personas, o vamos a pretender que este libro no es un libro, sino que es un carrito y que están chocando. Eso es jugar a hacer este mecanismo de como si, un proceso de creatividad.
También asimismo hablamos de la viveza y de la espontaneidad, que como adultos se traduce en curiosidad, en no un aplanamiento afectivo, que es tanto lo que vemos hoy en los adultos. Y también asimismo el juego es un espacio de elaboración psíquica, ¿no? Si hay algo que yo no he resuelto en mi familia, en las situaciones, en los conflictos, en lo que escucho, en las noticias, todo lo que yo no puedo controlar, lo trato de resolver a través del juego. Nosotros como adultos lo hacemos más a través de la elaboración del sueño y de palabras, y ellos lo hacen, los niños lo hacen a través de el juego. Estos últimos descubrimientos han comenzado a desafiar esta visión muy tradicional de lo que es el TDA y surgen y sugieren sobre todo factores ambientales cómo juegan un papel mucho más significativo de lo que se creía anteriormente, ¿no? Principalmente hablamos del estilo de vida y la tecnología, ¿no? Como hablamos de todos estos dispositivos, que hay un podcast que te grabé específicamente sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y la atención, como las redes sociales han cambiado la forma en la que interactuamos con el mundo, esperando una inmediatez, ¿no? Una omnipresencia de todos estos efectos, pero también nos van reduciendo nuestra capacidad para concentrarnos en periodos mucho más prolongados. Es decir, si tú estás viendo este video, minuto 25, probablemente eres el 1% de la población, ¿no? La mayoría de las personas ven contenido de menos de 15 segundos. O sea, los reels que hoy se hacen son de 5 segundos, donde no se dice nada, solamente se muestran imágenes, ¿no? Ya no hay una comprensión lectora tampoco profunda, ¿no? También un problema que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? Ese sistema educativo rígido que es estandarizado, donde cada vez se prohíbe más el juego, donde las actividades son más enfocadas en hacer cosas, en comportamientos normales, anormales, en etiquetas, más que en educar, como fomentar la educación, lo que se hacen es que adoctrinan. También factores sociales y económicos, y acá sobre todo podemos resaltar el estrés familiar, la inestabilidad que se vive en términos económicos y de otros factores sociales como temas de violencia que contribuyen significativamente a problemas asociados con el TDAH. También, sin duda, la importancia de la conexión humana, y es que nos faltan esas conexiones humanas significativas que nos ayuden a poder aumentar nuestra empatía, por ejemplo, pero también la capacidad de concentrarnos. Incluso hoy cuando estás con personas o las personas están contigo, se las pasan en los dispositivos o haciendo otras cosas, en esto que entendemos como una multitarea, hay una atención dividida. Pocas veces nos concentramos en las personas. Los entornos laborales que no respetan nuestras necesidades, ¿no? Que no tenemos espacios de descanso, de ocio, de recreación, donde llega un punto donde estamos completamente agotados y con una falta total de atención para poder recrearnos, para poder divertirnos, para poder orearnos, como digo yo, en otros entornos. Por lo tanto, es mucho más importante y es necesario otros enfoques que no solamente hablen de la medicalización, es decir, no estamos en contra de la medicalización, que yo un poco sí, eh, pero sobre todo cuando no se ha probado otras alternativas, donde no se ha explorado otros lugares, otras opciones y se va a encajonar desde un principio y de medicalizar desde un principio. Es como si en vez de darte un tratamiento holístico, yo te mandaría directo a cirugía. No tiene sentido cuando yo no he tratado de hacer otros abordajes previos que no sean invasivos. Estas ideas representadas por todo lo que te acabo de compartir y otros críticos también desde un enfoque tradicional donde hablamos de las profundas implicaciones de cómo entendemos y cómo tratamos este trastorno, hablan de cómo el ambiente juega un papel tan importante, tan crucial, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Y hablamos de reformas educativas que son importantes, que yo sé que no nos conciernen tanto, pero sí te invita a pensar a dónde mandas tú a tus hijos, qué es lo que tú fomentas que haya afuera en la sociedad. En las políticas también que tenemos, no solamente escolares, sino laborales que tenemos como adulto. Y sobre todo en lo que sí podemos tener injerencia es en las conexiones, la calidad y la profundidad de las conexiones sociales que tenemos, donde podemos promover actividades comunitarias y conexiones interpersonales que fortalezcan el apoyo social. Esto hablamos de muchas profundas implicaciones, pero quiero que veas cómo, sobre todo cuando hablamos del trastorno de déficit de atención, hay muchas investigaciones donde hablan de cómo
No podemos estar en un estado atencional cuando hay tantas otras cosas que secuestran nuestra atención. Cuando tu cuerpo está en un entorno que es demasiado estresante, lo que hace es que vive en una activación del sistema simpático, nervioso, donde estás en constante alerta, ¿no? Es como si creyeras constantemente que te vas a morir y tienes que estar, tu cuerpo tiene que estar preparado para correr, para quedarte congelado, para pelear. Y en este estado no hay posibilidad de hacer ninguna otra cosa. Todo tu cuerpo está concentrado en lo que en ese momento parece más vital, que es sobrevivir. ¿Y cómo se da esto? A través de padres que no están emocionalmente presentes por muchas cosas, no es porque sea su culpa, de un ambiente donde afuera escucho el tránsito de las calles y eso pone a mi sistema nervioso alerta, ¿no? Donde escucho que hay a través de las noticias que hay violencia, que hay asesinatos, que hay contaminación, ¿no? Ya hemos hablado también de todos estos efectos que te he compartido en mis reels en Instagram. Todos estos efectos que va teniendo la contaminación, el calor, que nos dejan en una situación de permacrisis donde no hay espacio para poder poner atención. No es que yo tenga trastorno de déficit de atención, es que no puedo poner atención cuando mi cuerpo está intentando sobrevivir. No puedo poner atención siendo niño cuando hay tantas cosas afuera que estoy intentando controlar, entre ellas a unos padres que no saben cómo controlarse a sí mismos muchas veces. Entonces, te invito a que pensemos, ¿no? Que cuando vemos este panorama de una manera mucho más compleja, claro que acá te lo he simplificado mucho, que lo importante es que tú busques tus opciones, que te cuestiones, que investigues. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué crees que el TDA es un problema ambiental, es un problema biológico, es un problema médico, ¿no? Es un problema de la sociedad y de quienes vienen a imponerlos a nosotros, ¿no? Te invito a que me compartas tu opinión en este video, que le des like, que te suscribas al canal si no lo has hecho y que me dejes tus comentarios abajo. Yo quiero saber tu opinión y nos vemos en el próximo video. Sin antes dejarte que te invito a que cheques si hay algo que me gustaría que te llevaras de este video, es la importancia que tiene tu atención, el valor que tiene tu foco. Tienes ese superpoder. La atención es un superpoder que nadie puede secuestrar por ti y que entre más te hagas responsable y te adueñes de este poder que tienes, más lo puedes usar de una manera responsable para que no sea tienes un trastorno de déficit de atención, sino tienes un superpoder que es la atención. ¿En dónde lo quieres poner? Y en la descripción te dejo un par de videos que también están relacionados con este contenido, no solamente de videos, sino también de podcasts que están relacionados con este contenido para que sigas explorando si es que tú tienes un diagnóstico de trastorno de déficit de atención o no, o conoces a alguien, o simplemente te gustaría mejorar tu capacidad de atención.